van a tener que ayudar. Justamente hoy vamos a leer muchísimo la Biblia, así que les pido que las tengan a mano, así me pueden ir dando una mano a medida que les voy diciendo los distintos versículos. Bueno, como dijimos, esperen que le doy play. Hoy vamos a hablar sobre la Biblia, que la verdad que me encantaron los juegos que hizo Noemí, me parecieron súper dinámicos y está bueno de una forma divertida poder aprender y leer distintos versículos de la palabra. Y yo hoy les traje para empezar algunas curiosidades de la Biblia, como para que empecemos a adentrarnos en el tema que hoy nos reúne. Pero si les parece, antes vamos a tener una breve oración, así no nos distraemos, yo no estoy nerviosa y todas podemos estar atentas a la palabra. Oramos. Querido Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque hoy nos permitís estar acá reunidos a la luz de tu palabra. Te pedimos que ahora nos hables, que vos pongas palabras en mi boca, Señor, y que podamos estar atentas a ellas. Te damos gracias por todo esto y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí. Les voy a leer algunas curiosidades que tal vez algunas conocen, otras no. La primera es que la Biblia se escribió en un lapso de 1600 años. Y bueno, en el medio, las que tal vez tienen su Biblia acá, pueden ver que hay una división, ¿no? Está el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y en el medio hay 400 años de silencio, que nadie sabe por qué, o sea, Dios lo permitió así. Y eso está buenísimo ir estudiándolo. Hoy no vamos a hacer un estudio exegético ni mucho menos, pero son curiosidades que son súper interesantes y que más adelante vamos a ver esto de la riqueza que tiene el estudio más profundo de la palabra. En segundo lugar, anoté que fue escrita por 40 autores distintos. Si bien sabemos que la inspiración y la palabra que viene directamente es la de Dios, físicamente fue escrita por hombres que fueron escogidos por Dios. Y acá quería detenerme en un detalle, que es el diferenciar lo que es un dictado de una inspiración. A veces uno dice, la palabra de Dios, y nos imaginamos tal vez a Dios escribiendo, y no, Dios se ocupó de encargar a distintos hombres, inspirándolos, ¿no? Dándoles la guía justamente y el mensaje que ellos querían, que Él quería que den, pero usando su personalidad, sus palabras. De hecho, a lo largo de la Biblia encontramos distintas formas de escribir, y tal vez vamos familiarizándonos con algunos y decimos, Lucas siempre tan detallista en algunos puntos con respecto, a la sociedad. Él era médico, un gran historiador. Entonces es súper interesante ver, ¿no?, que a pesar de que la Biblia fue escrita a lo largo de tantos años y escrita físicamente por tantos autores, el Dios fue el mismo y fue el que a través de todos los años y las distintas personas fue utilizando para dar su mensaje central, que también no es un dato, en realidad es una realidad, que la Biblia es cristocéntrica, es decir, toda la Biblia va a apuntar a Cristo. Ahora sí, sigo con los datos. Es el libro más vendido, no sé si sabían, un dato que yo no sabía por lo menos. Está disponible en más de 2.454 idiomas y gracias a Dios hoy en día sigue habiendo personas que Dios llama, misioneros, que dedican su vida a traducirlas a distintos idiomas o dialectos, que es súper necesario. Un dato que yo tampoco sabía es que se puede leer completa en voz alta en 70 horas. No sé quién dispone de 70 horas para leer en voz alta, pero no estaría mal. Y otro dato que no me acuerdo cómo supe, creo que lo leí en algún lado, que no sé si alguna vez te pusieron a pensar qué versículo se encontrará en el medio de la Biblia, en el centro literalmente. Y está el Salmo 118:8 que dice, mejor es confiar en Jehová que en el hombre. Puede haber distintas versiones, ¿no? Yo recuerdo esa ahora. Pero bueno, ahora yo quería que juntas podamos pensar y brevemente los numeré en 5 puntos para que sea más sencillo acordarnos, pero ¿cuál es la función que tenemos nosotras como hijas de Dios y mujeres frente a las propiedades que la Biblia tiene? ¿Ok? Tiene un propósito la Biblia en nuestra vida y me encanta pensar qué loco que un Dios tan grande, todopoderoso, creador,
omnisciente, omnipresente y tantas cualidades que el Señor tiene, dedicó y pensó en nosotros a la hora de dejarnos su mensaje, que fue a través de primero que nada a través de una persona, ¿no? Jesús, pero después con el tiempo, como sabía que el Señor iba a volver al cielo, preparar lugar para nosotras, se encargó de dejarnos un libro que hoy en día, gracias a la tecnología, lo podemos escuchar, leer, cantar y tantas otras cosas, ¿no? Lo tenemos realmente al alcance de nuestra mano, y hoy me gustaría que juntas podamos ver las propiedades que la Biblia tiene para que nosotras podamos aprovechar. Así que en primer lugar vamos a abrir la Biblia en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muy bien, gracias. En primer lugar vamos a ver que la Biblia es un alimento, y un alimento clave en la vida de una hija de Dios. Acá este versículo me encanta, es bastante conocido tal vez, pero me encanta porque da el ejemplo de un niño, ¿no? De un bebé. No sé si acá hay madres o no, o también ahí puede haber tías o abuelas, que pueden ver cuando el bebé nace cómo se prende del pecho de la madre y está desesperado por tomar con una necesidad que sabe que solamente su mamá puede saciar. En este caso, trayéndolo al plano espiritual, la Biblia nos invita a que decimos de esa forma la palabra de Dios. Es un alimento no necesario, indispensable para la vida de una hija de Dios. Una vez leí que relacionaban la oración con la respiración y la Biblia con la alimentación. Un cristiano que no ora es como un cristiano que no respira. Un cristiano que no lee la Biblia es como un cristiano que no come. O sea, estaríamos físicamente desnutridas, o en el caso de la oración, sin oxígeno. O sea, no podemos vivir sin esas dos cosas que Dios nos regaló, ¿no? Porque son un regalo para nosotras. Además de ser, nuestro medio principal de comunicación. Pero bueno, hablando de la comida, yo pensaba, ¿no? Muchas veces, si yo, por ejemplo, a un bebé recién nacido le quiero dar un pedazo de carne, claramente el bebé no está preparado para comer eso, ¿no? Creo que es algo obvio, no hace falta ni ser madre para saberlo. Pero a veces parece que por el contrario, nosotras podemos llegar a quedarnos estancadas en la leche espiritual. Decimos, yo voy a seguir tomando la leche espiritual. Sin embargo, el Señor quiere fortalecernos, Él quiere que demos un paso más, ¿no? Que sigamos creciendo en el conocimiento y en la lectura de la Biblia, y no pasa tal vez por la cantidad de versículos que leamos, sino por la profundidad que le dediquemos. Podemos ir complementando con algunos comentarios y otras cosas, pero la idea acá es que a veces también podemos llegar a sufrir una desnutrición espiritual porque terminamos viviendo como niños, y yo les aseguro que si todas nosotras hubiésemos vivido a base de leche, hoy no estaríamos acá, no podríamos, porque necesitamos que el alimento vaya siendo más contundente a medida que vamos creciendo. Y por otro lado, acá me anoté un asterisco de los snacks espirituales. ¿A quién le gusta comer papas fritas o chisitos y esas cosas? Levante la mano, yo quiero saber de verdad. Yo soy re fan de los snacks, me encantan. Sin embargo, ¿cuál es la frase de mi mamá cuando volvía de cumpleaños? Eso no es comida, Sofía. ¿Qué comiste? O sea, ¿comiste piseta? ¿Comiste esto? No, los snacks. Muy bien, en la vida espiritual también tenemos snacks que están bárbaros, son ricos, pero que tampoco alimentan. Podemos llamar snack una peli cristiana, una canción, una serie, algún libro. Yo me encanta leer, de hecho con Flor nos pasamos ahí varios libros, pero sabemos que esos libros, si bien están basados en la Biblia y está buenísimo, nunca nos van a alimentar como lo hace la palabra de Dios. Y eso está bueno tenerlo claro, porque si vivimos a base de snack, nuestra salud física, si lo pensamos por ese lado, no va a estar buena, mucho menos nuestra salud espiritual. Y en este primer punto, nuestra función en relación a la Biblia entonces sería ser unas oidoras o lectoras activas. En nuestro caso, podemos oír la Biblia si nos gusta escucharla en audiolibros, está bárbaro, hagámoslo, y también leyendo, ¿no? Dedicando tiempo. Y me gusta que hay muchos versículos que habla de la Biblia como una cucharada de miel. Me acuerdo que una vez me lo enseñaron así. Yo también me gustan las cosas dulces. No sé si alguna vez alguien hizo esto, es un montón, pero el
comer una cucharada de dulce de leche. ¿Alguna vez lo hicieron? Dígame si no es una locura. Es riquísimo. Y la verdad es que la Biblia es eso para el cristiano que la sabe disfrutar. Tiene que ser ese alimento. A mí, por ejemplo, no me gustaban las lentejas cuando era chica. Pero yo decía, no quiero comer esto. La Biblia para la hija de Dios debe ser y quiere ser, y de hecho lo es, un alimento en el que nosotras podamos deleitarnos. Es sabrosísimo. No se piensen en el plato de comida que más les guste. Eso es la Biblia para el hijo de Dios. Pero a veces, no sabemos cómo comerlo, o decimos de dónde lo agarro, o por dónde empiezo, y por eso más adelante vamos a seguir viendo distintas cualidades. Entonces, en primer lugar, es alimento, y nosotras debemos ser oidoras activas, ¿ok? Miren que yo voy a ir preguntando, no tengo problema. Muy bien, en segundo lugar vamos a ver a la Biblia como un espejo. Quiero que me acompañen a Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. La que tiene y puede leerlo. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotras mismas. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Muy bien, gracias. Como vemos acá, en primer punto dijimos que somos oidoras, pero ¿saben qué? Tampoco alcanza solamente con oír. Acá Santiago, en el libro de Santiago nos dicen que aquel que escucha la palabra pero no la pone por obras es como aquel que pasó por el espejo y salió como si nada, o sea, ni se arregló nada. No sé cuánto tiempo ustedes le dedican a su aspecto físico. Yo les voy a contar una intimidad. En mi casa yo tengo una hermana que me lleva 2 años, súper coqueta, le encanta, vos la ves siempre peinada, maquillada. A mí me cuesta, no le dedico mucho tiempo, la verdad, a eso. Ahora me está contagiando y animando un poco, pero pensaba, que se nota mucho cuando una persona sale de su casa y ni pasó por delante del espejo. Está siempre el que te dice, ¿te miraste al espejo hoy cuando saliste de tu casa? ¿O no? Y espiritualmente también puede pasarnos eso, ¿no? La Biblia tiene que ser ese espejo con el cual nos comparemos y estemos mirando atentamente a ver qué es aquello que nosotras debemos cambiar. Porque si lo leemos simplemente y no tomamos la iniciativa de ponerlo por obras, y va a ser como aquel que dijo, no sé, una vez, perdón Flor, te mando al frente de vuelta, pero en un campamento, en un devocional, estábamos viendo qué dinámica podíamos usar para explicar este versículo, y Flor se había pintado mal, como el labial corrido estaba. Y claro, las chicas la estaban mirando todas como, esta chica ni se vio al espejo. Y claro, hacía de cuenta que se miraba un espejo, pero ni lo corregía. Y a veces parece que en nuestra vida espiritual hacemos eso, ¿no? Le decimos, ay, mirá todo lo que tengo que corregir. Bueno, pasa la semana, nada. Ni siquiera nos acordamos de lo que habíamos leído. Y eso no tiene que pasar en nuestra vida. Debemos ser, así como le dedicamos tiempo a nuestro aspecto físico y externo, tenemos que dedicarle tiempo a lo íntimo, ¿no? A lo espiritual, interno de nuestra vida. De hecho, quiero que me acompañen a 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. De peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el espíritu ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Muy bien. Este versículo habla, ¿no?, de que lo que realmente importa es el interior, nuestro corazón, nuestro espíritu, que nosotras debemos estar tratándolo como también hacemos lo físico, ¿no? Pero sobre todo nuestra figura, lo que la gente ve, es un reflejo de lo que nosotras llevamos adentro. Y a veces sí es fácil poder maquillar o pasar desapercibidas si no tuvimos un mal día, si no tuvimos un buen día. Pero la realidad es que cuando nuestro espíritu está acorde a la palabra, porque pasamos tiempo en este espejo, lo que exteriorizamos no se disimula con nada. Y está buenísimo porque van a poder ver el reflejo de la Biblia en nuestro rostro.
hay otro versículo muy conocido que el corazón alegre hermosea el rostro. No hay maquillaje que hermosee como el corazón alegre. Y a veces, acá puse otro paréntesis, que muchas veces podemos llegar a querer usar, hay una frase conocida que dice, la palabra del Señor es espejo, no lupa. Y yo pensaba que a veces puede también llegar a ser ventana, ¿no? No sé si les pasó de verse en el reflejo de la ventanilla del auto. Vieron como están saliendo y se ven a último momento y dicen, no, me tengo que peinar o algo. Una vez vi un video que una chica que se estaba viendo así en la ventanilla de un auto y al rato, claro, alguien baja la ventanilla del otro lado como estaba polarizado, se ve que no vio, no sabemos. Pero el punto acá es que a veces nos dedicamos más a ver si la hermana cumple el versículo que si yo lo estoy cumpliendo. Entonces, seamos astutas y sabias en dedicarnos primeramente a nosotras, a decir, creo que es lo único en que la Biblia dice, primero fíjense ustedes antes de ver al otro, porque después a lo largo de toda la Biblia el Señor nos enseña siempre a poner al otro por delante. Pero en este caso de defectos y de correcciones, nos invita a nosotros primero a decir, bueno, ¿y vos qué tenés que corregir? Y para corregir necesitamos tiempo. Entonces, recordando, en primer lugar, alimento, ser oidoras activas. En segundo lugar, un espejo, ser diligentes hacedoras de la palabra. Que no sea, como decía Flor, que escuchamos y en la semana no pusimos en práctica nada. Leamos un versículo y tratemos esa semana de poner en práctica ese versículo que leímos. Tampoco sirve si quiero leerme toda la Biblia y aplicarla en un mismo día. Es como decíamos de la comida, me atraganto. La idea es que vayamos de a poco. En tercer lugar, vamos a ver que la Biblia va a cumplir una función de espada. La vemos nombrada en la armadura de la fe en Efesios, que dice, y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra del Espíritu. Creo que lo di vuelta. Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Una espada nos va a servir, ahora vamos a leer en el versículo, para poder discernir, separar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada, de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien. Para esto justamente nos va a ayudar su función de espada, ¿no? Nos va a poder enseñar y mostrar nuestras intenciones, nos va hilando cada vez más fino en nuestro corazón y en nuestro espíritu, y tenemos que saber usarla también para que así lo haga, ¿no? Y una espada sin filo, por ejemplo, no podemos cortar absolutamente nada. La Biblia dice que es una espada de doble filo y que corta y penetra más que nada, o sea, es lo más penetrante que puede haber para el alma, pero si yo no la uso, no tiene ningún efecto sobre mi vida. Entonces dijimos que es una espada que sirve para discernir, para separar, para defender también. En 1 Pedro, si lo quieren ir buscando, capítulo 3, versículo 14 y 15, yo también las ayudo de paso. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14 y 15. A ver si lo encuentro. 1 Pedro 3, 14 y 15 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy bien. Este versículo también nos habla, ¿no?, de la defensa que tenemos de la palabra. Si yo, por ejemplo, no estudio la palabra o simplemente la leo, y probablemente capaz alguien venga y me diga, che, ¿qué onda esto que ustedes creen? Y puede pasar que al principio, no, la verdad es que no sé, pero eso nos tiene que animar para la próxima vez, decir, yo tengo que estudiar esto para poder explicárselo bien a alguien, y si Dios quiere y me da la oportunidad de poder presentarle el Evangelio, mejor. Pero qué importante es, ¿no?, estar listas, preparadas, usar esta espada con conciencia y prepararla también. Digamos, como si tuviésemos que afilarla, ¿no? En este caso, afilar la espada sería oración, muchísima oración, para que el Señor nos guíe a entender cuáles
su objetivo, su propósito con cada versículo que vayamos leyendo. Bueno, acá también tenía anotado, ¿no? Hay un pasaje que el Señor está hablando con los discípulos o algunas personas, no recuerdo ahora bien el pasaje, pero que él dice en la Biblia que ellos aprendían o escuchaban a Jesús y cuando iban a sus casas escudriñaban la palabra para asegurar que fuera cierto lo que él decía. Y qué importante es esto, ¿no? Hoy en día que hay tantas cosas dando vuelta por las redes, que escuchamos un mensaje y tal vez nos quedamos con eso, no, debemos tener este hábito de ir a consultar con la palabra de vuelta, decir, ¿y qué piensa el Señor acerca de este tema? ¿Y qué me enseña Dios? ¿O qué quiere que sepa yo acerca de esto? ¿O cómo quiere que me maneje en este área de mi vida? Frente a las tentaciones también la espada es clave. El mismo Señor Jesús la usó. O sea, si la usó Jesús, ¿qué nos queda a nosotras, no? La tenemos que usar, pero sí o sí. En Mateo 4 está la tentación del Señor y el mismo Señor, siendo Dios, le decía a Satanás, escrito está, no de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que viene de Dios. Qué importante es poder tener la espada afilada, ¿no? Sabiendo que si yo no la abro, si yo no salgo con la espada, entonces ¿con qué me defiendo? Si bien sabemos que el Señor está con nosotras y su misericordia siempre va a cubrir todas nuestras faltas, mi responsabilidad es prepararme, mi responsabilidad es poder seguir creciendo y afilando, ¿no? Esa palabra. Muy bien, entonces dijimos alimento, oidoras activas, espejo, diligentes hacedoras, espada, fervientes estudiosas, yo puse acá. A veces uno relaciona el estudio con los hombres o no, va a hablar en una conferencia, listo, que tiene que estudiar un montón. Y no es así, hermanas, tenemos que también nosotras tener este deseo de ir un poco más allá de simplemente la lectura o meditación. Que tengamos este hábito de estudiar. Yo les recomiendo, de paso, meto un chivo, el Instituto Müller, que se hace en este lugar. Yo, gracias a Dios, lo terminé el año pasado. Gracias a Dios no dije porque lo terminé, lo dije porque lo pude hacer. Y la verdad que fue una herramienta enorme que pude obtener para poder estudiar la Biblia, para poder aprender más. Así que bueno, ustedes lo tienen al alcance de la mano porque está en su iglesia. Y es de verdad una bendición enorme. O sea, van a disfrutar porque realmente aprenden a estudiar la Biblia y lo hacen con distintos hermanos y es un momento muy, muy lindo y especial. Muy bien. En cuarto lugar, vamos a ver la Biblia, como ya habíamos visto en los juegos, como una lámpara. En Salmo 119, versículo 105, me gusta porque el Dios es muy sabio y divide este versículo como en dos partes. Dice, es una lámpara a mis pies y una lumbrera a mi camino. Y lámpara a los pies, una lámpara, tiene una radio en el original, que no me voy a meter en eso ahora porque tampoco sé mucho, pero en el original, lámpara es algo que es más, con un radio menor, digamos. Entonces, ¿qué va a alumbrar? Mis pies, como dice el versículo. Entonces, la Biblia sirve para alumbrar mis decisiones diarias, los momentos más cotidianos de mi vida y también sirve como lumbrera a mi camino, es decir, las cosas que yo tengo por delante, el futuro, que tal vez todavía no lo conozco y aún así la Biblia ya me está alumbrando las decisiones futuras. No sé qué decisiones nos toca tomar a cada una de nosotras, tal vez elección de trabajo, elección de novio, elección de lo que sea que tengamos que tomar la decisión. La Biblia es nuestra fiel lumbrera y lámpara. Vamos a seguir. Yo acá puse, dejémonos guiar y enseñar por esta lámpara, ¿no? Y ahora les voy a doblar la apuesta, que el Señor también nos indica a nosotras como mujeres. Quiero que vayamos a Tito, capítulo 2, versículo 4. Tito es un libro cortito, pero contundente. Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Bien, medio que lo saqué de ahí del contexto porque tendría que haber leído un poquito más, pero vamos hasta ahí. Acá, claro, nos está indicando que debemos, las mujeres más grandes, aconsejarnos a las mujeres más jovencitas, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Tener la responsabilidad como mujeres de poder prepararnos para aconsejar sabiamente a las jóvenes de la iglesia. Y las jóvenes de la iglesia también estar listas para poder escuchar ese consejo y
y también estudiarlo junto con aquella mujer que nos aconseje, ¿no? También la mujer es la responsable en su casa de criar a los hijos y de poder enseñarles la palabra de Dios. ¿Y qué les voy a enseñar si ni yo me lo sé? Es necesario prepararnos no solamente para poder alumbrar nuestra propia vida y para poder, como decíamos, no usar esta lámpara guiando nuestro camino y nuestros pasos diarios, sino también para hacerlo con aquellos que nos rodean, ayudarlos, mostrarles esta lámpara, ¿no? Las mujeres grandes, a las jovencitas, las futuras madres o abuelas o tías que también cumplen ese rol muchas veces, de poder hacerlo con las personas o niños que tienen en su entorno. Entonces dijimos, alimento, oidoras activas, espejo, diligentes hacedoras, espada, fervientes estudiosas, lámparas, buenas enseñadoras. Y por último, anoté semilla, la Biblia como una semilla. Seguramente conozcan la parábola del sembrador que está en Lucas 8, que habla, ¿no?, de este sembrador que iba esparciendo semillas y esas semillas caían en distintos lugares, terrenos. Hoy no nos vamos a detener mucho en esa historia, pero me sirvió para poder que juntas podamos pensar en el rol que tenemos nosotras también de llevar este mensaje, ¿no? Un mensaje que nos salvó, que Dios se ocupó de dejarlo en la Biblia, escrito para que hoy también lo podamos usar como aquello que entregamos, ¿no? Y pensaba, ¿no?, que una semilla, ¿qué necesita para que crezca? Primero, ser sembrada, ¿no? Antes que nada. Tiempo, sol, agua, tantas cosas. ¿Cómo? La tierra, sí, ni hablar la tierra. ¿Dónde la vas a sembrar si no es verdad? Pero qué importante es tener, primero nosotras, un terreno propicio para recibir la palabra de Dios. Que cada vez que lo vayamos a leer, no la leamos ahí como, bueno, ahora las corridas. No, preparemos nuestro corazón, oremos, pidámosle al Señor que no nos distraigamos, que podamos prestar atención y que sobre todo, con ayuda de su Espíritu Santo, podamos discernir en qué se aplica ese versículo a mi vida y qué es lo que tengo que hacer yo con eso. Hay una frase que me encanta que dice, tu vida puede ser hoy, hoy, la única Biblia que muchos lean. En realidad el hoy va al final, por eso me quedó rara. Tu Biblia puede ser la única Biblia que muchos lean hoy. Y qué desafío enorme es este, ¿no? Pensar que no sabemos nosotras cuando vamos a la calle con quién vamos a cruzarnos, o si tenemos la oportunidad de poder hablarle a alguien, qué lindo sería que esa persona pueda ver al menos un destello de la Biblia en nuestra vida, ¿no? Y no solamente por lo que nosotras digamos o verbalicemos, sino por lo que nosotras hacemos, como decíamos. Si nos ponemos a pensar, los 5 puntos que vimos, todos necesitan del anterior. No puedo, dar algo que no tengo. La lámpara tampoco. No puedo enseñar algo que si yo no estoy alumbrando, ¿no? Si no estoy usando la palabra para mi vida, para mi camino, tampoco puedo pretender ayudar a otro desde la oscuridad. El espejo, lo mismo. No podemos usar la palabra como un espejo, o sea, no podemos poner en práctica algo que no leímos. Necesitamos primero alimentarnos y oír la palabra para después ponerla en práctica. Acá estaba pensando, acá noté algo que no sabía si decirlo, pero ahora creo que está bueno, que es una curiosidad que pensaba, ¿no? Que hay muchas flores y frutos que una vez que vos cosechás el fruto, las semillas están adentro. Por ejemplo, no sé, el ajimorrón. Vieron que ustedes pueden sembrar las semillas del ajimorrón y crece otro. Y qué lindo es esto, ¿no? Cuando el Señor produce el fruto en nosotros, a partir de ahí también nosotros podemos utilizarlo para sembrar en otros esta palabra que creció y dio fruto en nuestra vida. Para ir terminando ya, yo pensaba... Paren que voy a apagar esto porque me va a hacer un ruido muy raro y me voy a asustar. Ahí va. Pensaba en 2 problemas que tenemos a la hora de leer la Biblia, porque yo decía, ¿no? Como, no sé si les pasaba, a mí cuando era chica veía los paquetes de cigarrillos y con las fotos que ponen, vieron que pone fotos de las cosas que genera. Y cuando yo lo veía digo, ¿cómo puede ser que la gente, sabiendo y viendo esa foto, aún siga con esta adicción? Y acá nos pasa por el otro, o sea, por lo contrario, digo, si sabemos
todas las cualidades y las cosas buenas que la Biblia y su palabra produce en nosotros y quiere producir. ¿Cómo es que no nos pasamos todo el día leyéndola? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa en el medio de saber todo lo bueno que tiene y mi dificultad de acercarme a leerla? Entonces, el primer problema somos nosotras, siempre. Son nuestras prioridades, son la falta de compromiso que tenemos con la palabra y el Señor. Y hoy mi idea y lo que quiero no es que ustedes, no quiero generarles ganas de leer la Biblia. A ver, las ganas van a ir y van a venir. Hay días que van a querer leer 500 capítulos de la Biblia y otros días que no van a querer leer ni uno. Sin embargo, la idea es que podamos ser conscientes, no solamente del poder que la Biblia tiene sobre nuestra vida, sino de quién es la palabra, ¿no? Estamos hablando de que es la palabra de Dios. Yo pensaba, si fuésemos un poco más conscientes o si de alguna forma quisiéramos graficar este momento en el que tomamos un tiempo para leer la palabra, yo decía, es como si, por ejemplo, estuviéramos en la época de Jesús y Jesús nos dijera, Flor, Susi, ¿vamos a tomar un café? ¿Qué les parece? No sé ustedes, yo dejo absolutamente todo lo que tengo y me voy a tomar un café con el Señor. Y acá entra un poco, justo me vino a la mente la historia, ¿no?, de María y Marta. Este corazón y sensibilidad que tuvo María de sentarse a los pies del Señor en el medio de tal vez un día agitadísimo, ella detuvo un rato de su vida a poder dedicarse a escucharlo. Hoy no tenemos tal vez al Señor físicamente, pero encontramos su palabra y en ella está todo lo que Él quiere decirnos. A veces nos preguntamos, pero yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para este tema o para tal otro. Está escrito, o sea, el Señor ya todo lo que quería decirnos nos lo dejó escrito. Y nuestra responsabilidad es poder, como decíamos, si fuese comida, comerla y disfrutarla. Bueno, los juegos estuvieron bárbaros porque también nos iba demostrando, trae alegría, trae paz, trae consuelo, trae refugio. Yo, si preguntara, estoy segura que la mayoría encontró consuelo en momentos difíciles en un versículo y decimos, pero son palabras escritas, pero son palabras que tienen poder. Hay países en los que se prohíbe la Biblia, imagínense lo que eso significa, Si prohíben un libro, saben el poder que ese libro tiene. Y un libro que no es cualquier libro, además de todas las cualidades que vimos, otra cosa que ahora vino a mi mente, que una vez me dijeron es uno de los pocos, por no decir el único, libros que atravesó guerras, pandemias, tantas dictaduras y momentos en los que la gente solían prohibir los libros y quemarlos. La Biblia acá está, sigue intacta. Y a veces pienso, escuchando testimonios de gente que vive en países donde sufren persecución, claro, ellos están desesperados por leer la Biblia y encontrar el refugio ahí, se esconden en casas. Una vez escuché una historia de un misionero que tenía Biblias de este tamaño para poder metérselas en la boca cuando llegaba alguien que los podía llegar a acusar o algo. Nosotras podemos ir leyendo la Biblia por la calle y a veces no la leemos ni en nuestra pieza solas. Entonces, qué desafío, es poder realmente considerar, que necesitamos leer la palabra, nos hace bien, y no pensemos que le estamos haciendo un favor a Dios con leerla. Dios no necesita que nosotras leamos la Biblia. La realidad es que la que más lo necesitamos somos cada una de nosotras. A veces, otra cosa que anotaba acá, y ya voy cerrando, es esto de esperar el momento Pinterest. Me encanta Pinterest, me gusta mucho, y a veces vemos vemos las fotos de la Biblia, el cafecito, todo re perfecto y decimos, ¿en qué momento del día sucede eso? O sea, es prácticamente imposible. La que estudia, trabaja o es ama de casa o tiene alguna responsabilidad, jamás o muy pocas veces va a poder lograr ese momento. Y acá viene nuestro segundo enemigo, que es Satanás. Obviamente el primer fan o el que primero va a estar ahí para que no leamos la Biblia va a ser Satanás. Hace poco leí un libro que se llama Cartas de un diablo a su sobrino, de Lewis, que es medio complejo de leer porque justamente es como un libro escrito por Satanás y contaba de qué forma él hacía o tropezar a los cristianos. Y una de esas cosas era que vaya leyendo poco la Biblia, que no tenga ganas. Ponele trabas por ese lado, Y a veces uno piensa, Satanás me va a tentar con algo, toma, drogate, hace esto. Sin embargo, no, Satanás es como el león rugiente, muy sigilosamente va a hacernos ir de a poquito,
con que un día no leas la Biblia, ¿qué va a pasar? Si lees toda la semana, un día, dale, deja. 2 días, dale, Sofi, pero la leíste ayer. 2 días, no pasa nada. Y así, poco a poco, vamos cayendo y enredándonos en esas mentiras que Él nos hace creer, como bueno, pasó desde el Edén, y nos vamos engañando a nosotras mismas. Por eso a veces esa frase que se escucha como cayó en pecado, no es tan cierta. Uno camina el pecado, vamos de a poquito caminando. Y como dice la palabra, que también lo leímos en el versículo, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué va a ir sacando todas estas cosas que... ¿Con qué va a ir sacando todas estas cosas que ensucian su camino? Con guardar su palabra. Ese es el secreto de la vida cristiana, ¿no? Poder tener nuestra vida a los pies de la palabra, y como dijimos, alimentarnos de ella, usarla como espejo, como espada, como una lámpara, y también sembrarla no solamente en nuestros corazones, sino en los que nos rodean. Por eso el Señor nos dejó acá en la tierra. Muy bien, y por último me gustaría cerrar con algunos versículos. Quiero que leamos alguna de ustedes que pueda buscar Romanos capítulo 15, versículo 4. Y ya para ir terminando, ahora les voy a compartir una canción de un cantautor que me gusta mucho en lo personal por sus letras. Justamente él tiene una costumbre de ponerle música a la Biblia. Este no es el caso, pero justamente la canción se llama La Santa Biblia. Y habla un poco de cómo la Biblia se tunea cómicamente para que la leamos, como decía antes, ¿no? Como si le estuviésemos haciendo un favor al Señor leyéndola. Y es muy gracioso ver cómo la Biblia misma, hoy la vemos, miren, la mía me la regalaron cuando cumplí años y la vemos toda fucsia, con colores, hay de jean, hay de distintos colores, de distintos tamaños, y aún así parece que eso no alcanza tampoco para que la leamos. Y para ir cerrando ya, no se trata de la parte externa de la Biblia, de si tiene tal tamaño, si es de tal forma, sino lo que en ella contiene. La Biblia tiene un mensaje muy especial para nuestra vida, tanto el de salvación como el de la esperanza. El Señor no quiere solamente salvarnos, Él busca salvarnos y darnos una vida plena y llena de esperanza, una vida sobreabundante. Así que no sé si alguien encontró el versículo de Romanos. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muy bien. Este es el propósito de su palabra, ¿no? Fueron escritas hace años, sin embargo hoy en día siguen vivas y actualizadas para poder darnos esperanza, consolación, enseñanza, para que no nos olvidemos que Dios habla ahí. Bueno, no sé si se acuerdan los 5 puntos, quiero ver si estuvieron prestando atención. El primer punto, ¿cuál era? Alimento. El segundo, espejo. El tercero, el cuarto, lámpara. Y el quinto, semillas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, espero que haya sido de bendición y que, como decía al principio, ¿no?, que no olvidemos quién nos habla a través de este libro, no solamente su aspecto físico ni todo lo que nosotras podamos llegar a decir, sino es la voz inconfundible de Dios queriendo hablar a cada una de nosotras. Muchas gracias. Qué lindo pensar en que sos la más chica de acá, y pensaba en ese Pablo que le dice a Timoteo que no se avergüence y que nadie lo tenga en menos por su juventud, ¿sí? Sino que, como Sofi nos hablaba, esto de que la Biblia nos sirve para poder aconsejar. Y si bien la Biblia nos habla de, en cuanto a edad, que uno más grande, que es lo lógico, ¿no?, que alguien más grande aconseje al que es más chico, qué lindo que esta vez la que nos haya traído la palabra sea una niña de 19 años, ¿sí? Ni siquiera 20. Así que gracias, Sofi, por prepararte, por animarte al desafío. No sé si es la primera vez que te toca dar un mensaje en reunión. Bueno, la segunda, ¿sí? Así que gracias por tu preparación. Y les quería dejar, pensando en eso de Timoteo, encontré otro texto que me gustó para cerrar, que está en 2 Timoteo, capítulo 1, 13 y 14. Nos dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Le habla Pablo a Timoteo, que retenga esas palabras que le enseñó justamente lo que tenemos acá en la Biblia, lo que hoy nosotros también aprendemos.
Y en el 14 le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y tenía que anotado otra versión que dice, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Así que hoy nos vamos desafiadas por lo que nos dijo Sofi, pero que recuerden, así como la Biblia fue inspirada por Dios y la escribieron hombres, hoy Sofi nos trajo la palabra, pero es Dios hablándonos, ¿sí? Es Dios desafiándonos una vez más, una reunión femenina más, a que hagamos esto, que cuidemos la enseñanza que se nos confió, ¿sí?